Nuestra clase de hoy tiene que ver con los derechos fundamentales en la Constitución Dominicana. Es una presentación que ha preparado su profesor para hacerle más llevadera la entrega. Vamos a hablar primero de cuál es el concepto fundamental de los derechos fundamentales, valga la cacofonía. Se pueden definir de muchas maneras, pero tienen una guía para entender que estos derechos son aquellos sin los cuales sería imposible que una persona, que un ser humano pueda realizar su vida, que pueda desarrollar una labor como una persona. La teoría política dice que estos derechos son preexistentes a toda constitución, es decir, que están antes de que exista una constitución, ya existen los derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque estos derechos son inherentes a toda persona. Es desde el momento en que la persona nace, ya viene con ese chip, con ese paquete, con esos derechos naturales como algo de fábrica, facultades y atribuciones que le son propias, que nadie se los puede regatear, dar, y que lo ejerce cuantas veces quiera en las circunstancias que quiera, solo con los límites de la ley. Y son derechos subjetivos y que universalmente se les atribuye a todos los seres humanos. Y además se definen, ya desde el punto de vista del derecho positivo, como el conjunto de principios que están consignados en las distintas constituciones, sobre todo en los estados nacionales, que están dentro del constitucionalismo moderno y sirven para garantizar libertades individuales frente a la injerencia, al ataque, a la vulneración que pudiera tenerse desde el poder del Estado. Y como están en las constituciones, como están escritos, se consideran derechos humanos positivizados, porque ya están en una constitución. La doctrina ha organizado los derechos fundamentales en 3 generaciones o grupos, que les llama primera generación, segunda generación, tercera generación. Hoy solo hablaremos de la primera generación. Y esta primera generación tiene el nombre de derechos civiles y políticos. En la Constitución Dominicana están perfectamente organizados, están muy bien definidos, delimitados, esquematizados a partir del artículo 37 de nuestra Constitución, en que comienzan los derechos fundamentales como parte del título 2 de la Constitución de los derechos, garantías y deberes fundamentales. La sección 1 del artículo 37 al 49 trata específicamente sobre derechos civiles y políticos. La segunda generación, no vamos a entrar en muchos detalles, son los derechos económicos y sociales, están en nuestra Constitución desde el artículo 50 al 63, y la tercera y última generación está a partir del artículo 64 y hasta el 67, y son los derechos tipificados como de interés colectivo y difuso, que incluyen el medio ambiente, la cultura, los deportes. Ahora hablaremos de los derechos de primera generación. ¿Cuándo surge? ¿Desde qué tiempo están consignados en las constituciones? Pues desde el siglo XIX. Es la época en que inicia el denominado constitucionalismo moderno. Y además se considera que esta primera generación de derechos fundamentales es la evolución histórica de los derechos individuales y de esas luchas que terminaron y que tuvieron como grandes escenarios en la lucha por los derechos las revoluciones americana y la Revolución Francesa, sobre todo con la célebre declaración de la Asamblea Nacional que trató sobre derechos del hombre y del ciudadano. La primera generación de derechos, y como tal los derechos, ya había dicho y repito, es un límite para frenar la injerencia, el ataque, la actividad del gobierno, de manera que se pueda preservar un amplio campo de acción, una esfera privada
íntima, particular a cada individuo para que en ese ámbito, en ese escenario, no pueda haber interferencia, intervención, no pueda haber una molestia por parte del Estado. Al individuo como tal, a la persona, se le considera en una doble vertiente desde el punto de vista legal. Es una persona jurídica privada a la que le corresponden entonces derechos civiles y es una persona pública a la que le corresponden derechos políticos en su calidad de ciudadano, derechos de ciudadanía que tienen que ver con la participación en el gobierno, en la vida política. Esto de aquello de elegir y ser elegido. Y los derechos civiles atañen a la persona en el ejercicio como tal, como persona. Vamos a pasar a ver rápidamente, aunque tendremos que hacer detenciones momentáneas de estos artículos. El profesor le ha preparado una presentación en la que desde el artículo 37 hasta el 49 hay un resumen de 4 líneas normalmente en que está la esencia de cada artículo. Si bien algunos de estos artículos merecen toda una clase, muchísimo tiempo y podrían darnos espacio y oportunidad para amplias discusiones. Comenzamos con el primer bien jurídico, el más preciado, el más protegido, el que es irreparable si se pierde, y es el derecho a la vida. Está consagrado en la Constitución Dominicana en el artículo 37. Ese ha sido el artículo más polémico en la historia constitucional después de 2010. Porque en ese artículo que trata sobre la vida, está incluida la prohibición tácita, implícita, sin que aparezca la palabra, de la práctica del aborto en República Dominicana. En otras palabras, el aborto está prohibido en la legislación dominicana por mandato de la Constitución, aunque la palabra aborto no figura en este artículo 37, porque el artículo se limita, pero de una manera muy contundente, a plantear que la vida es inviolable, que es sagrada la vida y establece un rango de tiempo desde la concepción hasta la muerte. Y esa es la frase que provoca las mayores discusiones de carácter jurídico, de carácter constitucional, de carácter médico, de carácter científico, de carácter político, de carácter religioso, de carácter económico. Es un tema bastante complejo que vamos a discutir más adelante. Voy a tratar de resumir rápidamente estos artículos para luego pasar a la discusión en el grupo. Después de reseñar el derecho a la vida como el más importante y el primero de todos los derechos civiles y políticos en la Constitución Dominicana, está la dignidad humana. El respeto a esa dignidad como una parte y responsabilidad esencial del poder público. Y sobre la dignidad, la Constitución establece que es sagrada, innata e inviolable. 3 características. Además de decir que la dignidad humana es el fundamento mismo del Estado dominicano. Ahí le da la trascendencia a esa dignidad. Después del derecho a la vida y a la dignidad, la Constitución plantea en el artículo 39, el siguiente, el derecho a la igualdad para evitar, para prohibir, para proscribir cualquier tipo de discriminación. No tenía que ver con razón de raza, de religión,
de credo político, de sexo, de nacionalidad, en fin. Sin embargo, llamo la atención de que la Constitución establece o admite una diferencia que tiene que ver con el talento o la virtud. Es decir, que no todos somos iguales en cuanto a inteligencia, ni podemos serlo, ni en los talentos particulares. Por ejemplo, yo no puedo ser un cantor, tener la misma voz y la potencia que Maridalia Hernández. No somos iguales, yo no puedo reclamar igualdad, pero tampoco puedo reclamar una habilidad atlética como para saltar vallas y poder correr rápido, como lo hace Félix Sánchez. No, yo no puedo ser igual que Félix Sánchez, ahí no puede haber igualdad, entonces la Constitución admite esa diferencia, pero es la única. Sin embargo, prohíbe que haya discriminación por cualquier circunstancias o razones, además de prohibir el uso de títulos nobiliarios, de nobleza, de herencia, porque no se trata de un Estado monárquico, un régimen monárquico que existe en la República Dominicana. No se le pueden dar tratamientos diferentes de títulos a las personas, todas son iguales ante la ley. Y además establece como una obligación del Estado propiciar la igualdad real. Después de hablar de vida, de dignidad y de igualdad, en la Constitución encontramos en el artículo 49 lo que podríamos considerar el segundo bien mayor protegido como derecho individual, el derecho a la libertad y a la seguridad. Este artículo 40 debe ser estudiado de manera particular, de manera precisa y en cada uno de sus diferentes numerales. Atención a todos para que desde ahora se pongan a estudiar y para que les sirva no solamente para la clase de Derecho Constitucional, sino para todas las clases de Derecho Público en el futuro. Para su ejercicio profesional, si tomarán la abogacía y los tribunales para postular, y también para su ejercicio de vida, para su comportamiento diario y su relación, sobre todo con la autoridad. ¿Qué decimos con esto? Con el derecho a la libertad y a la seguridad. Que la libertad es el estado natural del hombre y de la mujer, del ser humano. El hombre nace libre y que para cambiar ese estado tienen que darse múltiples circunstancias. La Constitución es muy precisa, rigurosa, exigente, para que a una persona la puedan privar de libertad, para que le puedan quitar ese bien sagrado que es innato, que desde que nace el hombre es libre. Entonces, para que esa libertad pueda ser alterada desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, tienen que darse muchos postulados. En esos 17 numerales hay una serie de mandatos de la Constitución, un bloque de constitucionalidad para preservar la libertad. Pero lo primero que debe decirle su profesor, y que también es una afirmación que puede generar discusiones, es que la Constitución no le atribuye facultad de poder privar de libertad a ningún miembro de la Policía Nacional, desde un raso hasta el mayor general, que es el director de ese órgano, tienen facultad constitucional para privar de libertad a una persona. Pero tampoco ningún miembro del Ministerio Público, desde un fiscalizador de un juzgado de paz hasta el mismísimo Procurador General de la República, tienen atributo, derecho constitucional a privar de libertad a una persona. Estas afirmaciones contundentes de su profesor pueden generar asombro y polémica, porque la Constitución le da facultad de poder ordenar una privación de libertad solo a un funcionario, uno solo, que no es policía ni es fiscal. Se trata de un juez.
y la Constitución, que impone formalidades para la privación de libertad personal y le garantiza derechos, establece plazos, individualiza la responsabilidad, define el objetivo de la pena y otras consideraciones más. En ese artículo 40, que estoy tratando de resumir, lo primero que dice es que ninguna persona puede ser privada de libertad y que solo se produce esa privación de libertad mediante la existencia de una orden escrita de autoridad judicial competente. Esas palabritas hay que explicarlas y hay que razonarlas. Primero, es solo un juez que puede ordenar una prisión, una privación de libertad de una persona. Pero no cualquier juez, porque la Constitución dice que debe ser un juez competente. Pero además de eso, en cuanto a la orden, le pone dos apellidos a la orden. Dice que debe ser escrita, no puede ser una orden verbal. Y luego establece otra condición, que esa orden tiene que ser motivada. Es decir, debe decir las razones por las cuales se va a privar de libertad a una persona. De manera que solo un juez tiene autoridad legal y constitucional para disponer la prisión de una persona. Y ese juez debe ser competente y debe emitir una orden escrita y motivada. Y ustedes dicen, pero cuando dice, y la policía presa gente y los fiscales, y si la gente está cometiendo el delito, bueno, la Constitución establece que solo es posible privar de libertad a una persona sin el requisito de la orden de un juez cuando se trate de una flagrancia, cuando se trate de la comisión de un hecho en el mismo momento en que se está cometiendo. Es decir, cuando a una persona la agarran con la mano en la masa, como se dice vulgarmente. Y usted dice, pero la policía hace eso. Bueno, sí, pero lo puede hacer. Y un fiscal, cualquier persona lo puede hacer. Por ejemplo, en los sectores populares, sobre todo en los barrios, cuando ocurre que un raterito, un ladronzuelo anda por ahí, se trata de entrar a una vivienda o algún comercio y todo el mundo le cae detrás y lo atrapan. Hubo una flagrancia y fue detenido. Y no hubo orden de juez, pero tampoco lo detuvo un policía o un fiscal. Es que cualquier persona puede privar de libertad, detener a alguien si está cometiendo un hecho, si está obligado a hacerlo. Cualquier persona, no tiene que ser policía o fiscal, si hay una flagrancia. Luego, hay una serie de condiciones que veremos más adelante sobre los 17 numerales de este importantísimo artículo 40. Rápidamente les resumo que después el artículo 41 prohíbe la esclavitud en República Dominicana y abarca también lo que es la trata o tráfico de personas. El artículo 42 habla de la integridad personal, prohibiendo todo tipo de torturas o maltratos, la violencia intrafamiliar, de género, cualquier procedimiento médico científico que quiera hacerse en el cuerpo de una persona que contravenga normas reconocidas internacionalmente. Y luego tenemos en el siguiente artículo, el artículo 43 de la Constitución, habla del libre desarrollo personal, que usted puede hacer lo que usted quiera, dedicarse a lo que usted le dé la gana. El único límite es el orden jurídico y los derechos de los demás. Un artículo muy importante dentro de estos derechos fundamentales de primera generación es el derecho a la intimidad y al honor personal. Está en el artículo 44, que abarca el buen nombre, el honor, la imagen, que establece que no se puede violar la residencia, el hogar, el domicilio, tampoco la correspondencia, las cartas, que ya son menos, pero tampoco los mensajes privados, incluyendo los mensajes de esta era digital, de los famosos teléfonos inteligentes. Ojo con eso, este teléfono es parte de mí, es de mi intimidad, esto es privado, ni siquiera mi pareja tiene derecho a incursionar en esto, a violarme la intimidad, la privacidad de mi conversación y de lo que yo tengo ahí. Igual que con los bancos de información y datos personales oficiales o privados.
Dentro de las libertades de la primera generación de derechos está la libertad de conciencia y de culto, es decir, que usted puede ser de la religión que le dé la gana, de la que a usted le parezca. El único límite es el orden público y el respeto a las buenas costumbres, y el Estado debe garantizar eso. Luego está la libertad de tránsito, que no debe haber impedimento de entrada al país de nadie, tampoco deportar a los dominicanos. Se puede dar el caso de la extradición según la ley y los convenios internacionales que suscriba el país. También se consagra la libertad de asociación con fines lícitos y con el único límite el que impone la ley. Usted no tiene que informar que usted se va a reunir. Si es para fines lícitos o que usted se va a asociar, está muy vinculado el derecho de asociación 47 con la libertad de reunión 48, que no necesita permiso previo para nada, y siempre y cuando sea con fines lícitos y pacíficos. Y luego, para terminar el bloque de los derechos civiles y políticos, está el artículo 49, bastante amplio, que consagra la libertad de expresión del pensamiento y la libertad, que debería ser derecho a la información, que sobre todo tiene que ver con el ejercicio profesional de la comunicación, de la prensa, de los periodistas, libre acceso a fuentes noticiosas. Para ellos le da un privilegio del secreto profesional que establece la cláusula de conciencia. También le da un derecho a réplica al público para que pueda responder, para que se escuche otra versión distinta a la que ofrece el periodista. Y también obliga a los medios a la rectificación. Y esto establece la libertad de expresión tan amplia como que no se puede establecer la censura previa por lo que usted quiera expresar, decir, por cualquier medio gráfico, oral, mímico, como usted se quiera expresar. Con este resumen apretado, he tratado de explicarle de manera sintética la primera generación de los derechos fundamentales, es decir, los derechos civiles y políticos establecidos en nuestra Constitución. De manera que espero que haya sido del interés y que les sirva de pauta para ustedes ampliar y profundizar en estos temas.